Bienvenidos a Sobre la Tierra. El podcast donde el campo tiene la palabra. Aquí hablamos de agricultura, innovación y todo lo que mueve al agro. Desde el campo hasta la mesa, pasando por cada historia, cada desafío y cada cosecha. Acompáñanos en este recorrido por el mundo agrícola. Yo soy Cristian Mendoza Malo. Y yo, Marcela Erazo. Esto es Sobre la Tierra, el podcast donde el campo tiene la palabra. Bienvenidos a Sobre la Tierra. Tenemos un nuevo capítulo con información importante para el sector agrícola. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el mercado de café. Realmente pasan muchas cosas en el mercado de café. Queremos discutirlas con ustedes. Y para eso hemos invitado a Sergio Guatemala, quien tiene mucha experiencia en el sector cafetalero. Ha trabajado de cerca junto a productores, también comercializadores de café. Y pues bueno, ahora viene a contarnos un poco de cómo analizamos lo que está pasando en el Ecuador con el mercado de café. ¿Cómo está, Sergio? Buenos días, bienvenido. Gracias por estar aquí. Marcela, buenos días. Muchas gracias por invitarme a este espacio para hablar de este bonito tema, realmente el tema del café ecuatoriano. Vamos a analizar cifras, algo que es de sorprenderse. Y también de sentirse, yo creo, orgulloso, ¿no? Orgulloso de decir, tenemos este producto que es de una excelente calidad, en el que el mercado internacional ya hace muchos años está hablando, que se está posicionando y pues bueno, obviamente también hay que seguirlo trabajando e invertirle. Pero bueno, para comenzar un poquito con la base, ¿no? Según datos recientes, entre enero y julio del 2024, Ecuador exportó 8.000 toneladas de café, generando unos 77 millones de dólares, digamos, en ganancias, ¿no? Sin embargo, en volumen la exportación cayó en un 11%, lo que indica que realmente hubo un alza en el precio del café, que estuvo más o menos el alza en un 13.5%. Entonces, analizando un poco estas cifras, ¿cómo interpretamos nosotros en términos de producción y competitividad de nuestro café en el mercado internacional? ¿Cómo estamos? Marce, sí, son cifras interesantes que podemos ir analizando. Desde aproximadamente unos 10 años atrás, el Ecuador ha venido cambiando su estrategia con una visión de mejorar la calidad para ser competitivos en el mercado mundial. Anteriormente, pues, se producía café de tal forma que nos enfocábamos únicamente en el volumen. Pero actualmente tenemos países vecinos que son más competitivos en producción de volumen. Entonces, nuestra estrategia o nuestra salida era justamente enfocarnos hacia producir un café con una calidad diferenciada. Y eso ahora se estará viendo reflejado porque justamente, si bien en volumen bajaron las exportaciones, pero en el precio que recibimos por ellos es mayor. Entonces, el mercado también está aceptando este café ecuatoriano, que obviamente tiene mayor calidad en taza. Estamos pagando, digamos, esta mayor calidad a un mejor precio, eso nos pone o nos rankea mejor, ¿no? Internacionalmente. Sí, totalmente. Dentro del mercado mundial, pues, hay mercados de nicho, donde buscan neta y exclusivamente calidad de taza. Y también hay mercados donde aceptan nada más volumen para cafés blend. Entonces nosotros estamos enfocándonos y buscando y posicionándonos en este tipo de mercados de especialidad, en los nichos de mercado, que Qué son muy exigentes. Qué bien, se dice que la caficultura ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, en el 2024, en la provincia de Chimborazo, se destacó por producir el mejor café ecuatoriano según la tasa dorada, ¿no? Con puntajes de 88 puntos. ¿Qué tendencias están marcando el desarrollo del sector cafetalero actualmente y cómo influye en la calidad de café? Sí, justamente la mayoría de productores de café se están enfocando en mejorar sus procesos de tal forma que puedan estandarizar y conservar una calidad altísima de café. Eh, el enfoque anteriormente pues era únicamente dedicarse a la producción de cafés tradicionales, pero ahora están cuidando o están siendo mucho más detallistas en el tema desde el manejo agronómico, desde la cosecha, por ejemplo, solamente cosechar cerezas rojas. eh, Están dedicando bastante tiempo también y aprendiendo el tema de la post cosecha y experimentando nuevas técnicas. Por ejemplo, antes en la zona de la Sierra Centro normalmente aplicaban únicamente cafés lavados. En la Amazonía y Manabí un poco el café en bola seca que le llaman,
pero actualmente se están haciendo otras técnicas de post cosecha como es el café honey. Entonces, que eso lo que buscan es resaltar la calidad en taza. Y eso tiene que ver con post cosecha, ¿no? O sea, con tratamiento post cosecha, pero también tiene que ver con, digamos, la semilla, o sea, Sí, la variedad, perdón. realmente el café es un mundo complejo, porque si es que tú cuidas desde la etapa agronómica, cosechas los mejores granos rojos, haces una buena práctica de post cosecha, pero en el tueste, por ejemplo, no controlas una variable y se te quema, echaste a perder todo. Entonces el café es muy complejo y hay que cuidar cada detalle en cada una de las fases, inclusive hasta la preparación en sí de la bebida como tal. Entonces debes cuidar todos esos detalles de tal forma que pues el consumidor tenga un café de calidad como tal. Eso en la preparación de la bebida, y sí puedo decirte que soy un poco experta, porque sí, sí he notado que, bueno, que depende también de la em, temperatura del agua, Sí. de la máquina o de cómo lo haces, que varía el sabor del café, ¿no? Entonces me imagino que obviamente con lo que tú dices, pues también lo anterior, todo influye, ¿no? Pero bueno, para disfrutar de un café de calidad. Volviendo un poco ya a la materia, ¿cuáles son las principales zonas productoras y qué atributos distintivos podríamos decir que tienen sus cafés en el Ecuador? El Ecuador es un país maravilloso que nos brinda muchos atributos que podemos aprovechar para una buena producción de café. De tal forma que en el Ecuador tenemos café en las 23 de las 24 provincias. Obviamente hay provincias que se dedican a producir otras variedades de café, otros que se dedican un poco más enfocado a la calidad, pero hay café en las 23 de las 24 provincias. ¿Qué es lo que nos hace especiales a Ecuador para producir este café de especial? Justamente es unas corrientes frías de Humboldt, que desde el mar hace que esas corrientes suban desde la costa ecuatoriana, por los Andes, y mantengamos un microclima súper agradable, además de tierras fértiles, em, y obviamente hemos contado también con buenas varietales. Pero enfocándonos en la parte de producción como tal, por ejemplo, en toda la parte costera, desde los 200 metros hacia arriba, se producen también café arábigo. Esa es una de las contradicciones o uno de los errores en la literatura que existía. Se creía que la producción de cafés de especialidad únicamente se daban en alturas superiores a los 800 metros, Ya. pero hemos tenido casos donde productores de Manabí, que están a 150, 200 metros, han sembrado café arábica y han tenido excelentes resultados en calificaciones de acuerdo a la SCA. Por otro lado, en la región amazónica un poco están más enfocados a la producción de café robusta, que se utiliza para el café blend. Ok. Hablando un poco de café de especialidad, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, que creo que este es el más apetecido en los mercados internacionales. ¿Cuáles son las condiciones agronómicas que más inciden? Creo que es justo lo que acabamos de hablar, ¿no? Tocar. En lograr un café con un alto puntaje. ¿Cómo se están adaptando los productores para alcanzar estos perfiles de sabor valorados internacionalmente? Bueno, los productores cuentan primero con espacios de producción que son ideales, ¿no? Son suelos que tienen buena luminosidad, que tienen buena cantidad de materia orgánica, y cuidan el detalle, ¿no? Están realizando buenas prácticas agrícolas en cuanto al manejo de plagas y enfermedades, en cuanto a las labores agrícolas en general. ¿Cuánto incide en la producción? Es realmente total. Como te comentaba, pues, si no cuidas esos pequeños detalles, a la final, por más buena variedad de café que sea, no vas a tener una buena tasa y por ende no vas a obtener un buen precio por el café. Recordemos que el precio del café de calidad está relacionado a la calidad in situ, a la calidad en sí, como tal. Okey. Y justamente cuando hablábamos de lugares y hablábamos también, digamos, de climas ideales, tengo que hablar de Zamora Chinchipe y del café de Chito, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando allí? Porque es un lugar que está produciendo un café, realmente espectacular. Entonces, ¿cómo identificamos esto, no? Sí, el tema de Zamora Chinchipe realmente es impresionante porque tenemos ahí un cultivo de café que está dando altísimos resultados luego de las cataciones que se han realizado y tenemos buenos perfiles de café. Ahí en Zamora Chinchipe específicamente tenemos microclimas concentrados de tal forma que la producción
es buena, por un lado, y por otro lado también se ha capacitado a los productores de la zona en todos estos temas que te comentaba, ¿no? De labores agrícolas, manejo de plagas y enfermedades, el tema de post cosecha, el tema de inclusive la conservación del grano y luego pues en la parte comercial, también apoyándoles bastante porque no solamente es producir un buen café, sino es también saber el cómo vender ese café. Okey. Dice que la calidad tiene su precio y obviamente también exige más esfuerzo, ¿no? Eso nos pasa en todos los cultivos. ¿Qué tan rentable es producir café de especialidad frente a un café convencional? ¿Qué factores deberían considerar, digamos, los productores antes de hacer esa transición, digamos, que quieren, los que de pronto estaban sembrando un café convencional y ahora quieren ir a la especialidad? Sí. Hay que ser conscientes que cuando hablamos de cafés de calidad también, bueno, todos queremos tener mayores ingresos y mayores precios y todo lo demás, pero sí hay que también estar dispuesto a trabajar ese café. El primer punto, como te decía, es la variedad de café, pero también es la inversión que tú le realizas a esa plantación. Que sea una plantación que tenga fertilización, que tenga controles de plagas y enfermedades, que le trabajes en sí a la plantación. Porque qué es lo que pasaba también anteriormente cuando no nos enfocábamos o no trabajamos la calidad, es que tú sembrabas una plantación y esperabas a ver cuánto te produce. Pero no le fertilizábamos, no le manejábamos plagas y la poca producción que tenía, pues tenía obviamente defectos de café en el grano, que eso se ve clarísimo reflejado en taza y eso es justamente lo que no se considera o no se desea ver en una taza de café de especialidad. Ok. Ahora pasemos un poco a la calidad del grano. ¿Cómo se determina la calidad de un café y qué factores influyen en su sabor y aroma, ¿no? Consideramos que en el 2024, 13 cafés ecuatorianos obtuvieron puntajes superiores a 88 en la taza dorada. ¿Qué elementos fueron determinantes para alcanzar estos resultados? En una catación o en una evaluación de café, en una evaluación sensorial, lo que se califican algunos atributos. La acidez, el aroma, el, el sabor, los gustos y otras variables adicionales. Entonces, ¿qué es lo que hace que destaque con todas esas, ante los demás cafés? Es justamente la diferencia que tuvo en el manejo agronómico, en el tema de la post cosecha. Mucho tiene que ver también el tipo de proceso que se llevó a cabo para obtener ese café. Pero aquí hay un punto que también quería tocar, es no solamente no jugamos o no deberíamos jugar únicamente a ver qué experimentamos, sino que tenemos que tratar de que todo lo que hagamos manejemos un protocolo de tal forma que sea fácil de replicar y garanticemos esa consistencia y calidad al mercado. Porque puede ser que, bueno, experimento con mi café, hago un proceso honey, por ejemplo, no sé, pongo un poco de tiempo para fermentación y luego vendo y tal. Puede ser que ahí la pegué, gané la lotería, pero si luego me piden más y no logro tener esa consistencia, Claro. pues se nos complica a todos. Entonces ese es el gran reto que ahora tenemos. Claro, sí. La verdad es que también hemos llegado a esa conclusión con otros cultivos que tenemos, con los que hemos conversado aquí en Sobre la Tierra, de que el control sobre la finca o sobre el cultivo, una de las cosas que hemos identificado en este programa es que definitivamente el agricultor que avanza, el agricultor que le va bien, es el que toma un registro de lo que va haciendo en cada ciclo, digamos, o en cada momento de su cultivo, ¿no? Para poder, como tú dices, replicar buenas prácticas que le funcionaron y no como que un poco tratar de recordar o hacer memoria. Hay que ponerlo en papel, Sergio. Definitivamente eso es importante. Y bueno, un aspecto clave es la conservación del grano. Cuéntanos un poco de eso más a detalle. O sea, cómo afectan los valores de humedad, la temperatura, el producto, especialmente en las regiones con climas variables, que bueno, ahorita yo creo que todos tenemos Sí. climas variables. Bueno, una de las cosas importantes para mantener la calidad de grano justamente es el conservar el embrión del café vivo. Como un dato curioso, nada más te cuento, por ejemplo, es la diferencia entre café y cacao.
Ok. El cacao, la idea es que el embrión se muera para conservar la calidad. Pero en cambio en café, lo ideal es que el embrión del café se mantenga vivo. Por eso siempre es recomendable que para almacenar el café manejemos temperaturas, manejemos un porcentaje de humedad del grano como tal hasta un 12%. Con eso se mantiene el embrión vivo y además evitamos la proliferación de hongos, que es uno de los problemas grandes que tenemos justamente por nuestro clima o por nuestra variación de clima actualmente. Que si no tenemos pues en un lugar seco, cerrado, a la vez que tenga una ventilación, pues es muy, muy fácil de que los hongos se propaguen en el café. Para eso se utilizan algunas técnicas, por ejemplo, el almacenamiento de jundas Grain Pro, que sí, bien, tienen un costo, pero que vale totalmente la pena la inversión. Con eso se conserva la humedad, no contaminas lotes de cafés, lo puedes mantener aislado y separado en condiciones ideales. Hablemos de trazabilidad. En mercados internacionales, los consumidores valoran cada vez más saber de dónde viene su producto, ¿no? Porque es importante que los productores y exportadores garanticen la procedencia y calidad de café. ¿Qué herramientas o certificaciones se están utilizando para asegurar esa trazabilidad en el Ecuador? El mercado es una evolución general, ¿no? Que el mercado un poco se conecta o busca conectarse eh, con inclusive hasta tal punto de quién fue el que produjo ese café, Ok. quién fue o de cuál es el lugar de procedencia. Y este tema es por dos cosas que yo considero. Una es por la curiosidad que genera el cliente de justamente de saber quién produjo, pero por otra también es una herramienta comercial que nosotros como productores debemos utilizar y explotar con el mercado mundial. Se están utilizando bastante algunas herramientas, por ejemplo, con un QR, con un código QR. Tú le pones en el envase del café y te enlaza directamente inclusive con una fotografía del productor, con una coordenada del productor, donde tú ves fotografías de cómo está la plantación, donde realmente se vea el manejo y el cariño y todo el trabajo que le metió el productor para que ese café o esa tacita de café sea impresionante, sea de una excelente calidad. Em, Además, pues hay por temas de reglamentación, hay algunos mercados que exigen ciertas certificaciones. Ok. Está, por ejemplo, como el Fair Trade, que es de la USDA. Hay otras como el tema de la ley de deforestación, el Rainforest Alliance, que verifican justamente que se cumplan estos estándares, ¿no? De no contaminación, de, de tal forma que tengamos una tasa un poco más amigable al ambiente también. ¿Eso es parte de las exigencias y requisitos que nos piden cuando exportamos café? En algunos casos sí, en algunos casos las certificaciones sí son un requisito, pero como estamos ya hablando de cafés de especialidad, más bien es un plus que nosotros también le damos al mercado que nos está comprando. ¿Eso también de alguna forma nos ayuda a mejorar el precio? Sí, totalmente. Hay mercados que sí valoran bastante el tema de las certificaciones porque se está garantizando que se cumplan los estándares que solicita. Entonces sí ayuda a mantener esa diferenciación de precio. Más que todo, el tema de las certificaciones también es un indicador de que están cumpliendo procesos, que no es un café que se cosechó de un cultivo que tenían por ahí botado, que cosechó y vendió, sino que al tener esas certificaciones, pues hay unos checks que deben cumplir. Manejo racional, llamémosle, por ejemplo, de insumos, check, 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 check. Entonces hay una garantía también que llega al consumidor. Ok. En términos de precios, hemos observado fluctuaciones en el mercado internacional de café. ¿Cómo se define el valor del café en estos mercados y qué factores influyen en la variabilidad de precios? ¿Cómo pueden de pronto los productores protegerse de esa variabilidad de precios? Mira, aquí hay una puntualización. En los cafés convencionales está cotizada en bolsa, de hecho, en la bolsa de Nueva York. Entonces ahí, dependiendo pues de las fluctuaciones de precio que tengan, dependiendo también de la producción que los países que se dedican
a la producción a gran escala, por ejemplo, como Brasil, Vietnam, existe esa variación, ¿no? Y también que está anclado directamente a la demanda. Pero en cafés de especialidad no se cotiza en bolsa, más bien el precio justamente se evalúa de acuerdo al puntaje o de valoración que se le dé en el capping, en- de acuerdo al SCA. Entonces hay estándares, por ejemplo, que marcan que para un café de especialidad, pues se establece un precio muchísimo más alto que un café convencional. En algunos casos se han visto, normalmente luego de los concursos, como la taza dorada que mencionaste, que se hacen en una subasta, donde pues establecen un precio base y de acuerdo al puntaje que obtuvo el café, van ofreciendo precios. Y se han tenido experiencias increíbles hasta el punto que un café llegó a costar, si no estoy mal, como $100 la libra. Guau. Ya cuando se habla de mercados nichos con café súper, súper de especialidad, el precio ya no se maneja en quintales, sino es por libras. Porque puede ser que sea un microlote de producción de unas 25 libras, 30 libras. ¿Y eso a dónde irá? Quiero ir a probarlo. Sí, en un caso, te cuento, en un caso, en una subasta que yo estaba presente, fue un japonés que pagó ese monto. Son mercados súper exigentes. Claro, también al tener un superprecio tampoco es que tienen mercados abiertos, ¿no? Entonces sí es un tema que hay que desarrollar ese mercado. Además del control y demás cosas, existen programas e iniciativas destinadas a mejorar la competitividad y sostenibilidad del sector cafetalero. ¿Podrías mencionar algunos de estos programas? ¿Cómo han impactado en la producción y exportación del país? Sí, justamente hay instituciones que están dedicándose bastante a trabajar en este tema de café o inclusive en rubros generales de alto impacto, ¿no? Que, que más allá también de mejorar en sí de la calidad de café, pues estamos hablando también de mejorar unas condiciones de vida de los productores, generar divisas para el Ecuador. Como tú mencionaste, las cifras pues sí son considerables. Em, y son iniciativas que en la mayoría son del sector público, que están dedicándose a ese tema. Por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el proyecto de reactivación de café y cacao, fue un excelente proyecto donde pues consideró todo este tema de, de analizar la visión que queremos tener. Entonces empezó ese proyecto estableciendo plantaciones con varietales nuevas, con varietales superproductivas y de altísima calidad. También capacitando a los productores en todo el tema de manejo agronómico. em, También capacitando en temas de manejo de post cosecha. Se establecieron laboratorios de catación, imagínate eso, de tal forma que el productor pueda sentir esa diferencia, ese resultado de todo el trabajo que ha realizado, eh, la diferencia de sabor de café. Ok. Y es muy notorio. Entonces hicieron un trabajo completo. Luego también en algunos ejercicios igual se conectó directamente a la producción o a los productores de campo con la industria. Em, Esto con la finalidad de que pues el beneficio le llegue directamente al productor. Obviamente el productor se compromete y se dedica a mejorar la calidad de café que le ofrece a la industria. Y por otro lado, pues la industria también pone su aporte pagándoles un precio alto. Y ahí a la final todos ganamos, todos los actores involucrados dentro de esa cadena de valor. Pequeños productores realmente, digamos, no pueden acceder directamente a un mercado internacional, ¿no? Entonces, aquí viene el tema de la asociación, de asociarse, de trabajar en una cooperativa. ¿Cómo funciona esto? El tema de la asociatividad realmente es súper ventajoso para este rubro, ya que en primera instancia, como tú mencionas, de forma individual es un poco complicado salir y explorar estos mercados. Em, Porque para esto también, inclusive para la producción, van a necesitar financiamiento y es más fácil acceder a un financiamiento si sabemos que están asociados, si sabemos que tienen un proyecto como tal y, y pueden hacer uso de esa inversión en beneficio de todos los productores en esa zona. Por otro lado, también una de las ventajas de estar asociados es que pueden consolidar el volumen que necesiten
pueden consolidar el volumen que requieran para acceder a un mercado internacional. Normalmente las asociaciones tienen esa facilidad también de recibir ayuda de instituciones o de ONGs que les ayuden a vincularse, pero justamente para ser beneficiario de eso deben estar asociados. No puede ser que uno solo sea beneficiario. Ok. Dice, bueno, considerando el panorama actual y el futuro, ¿qué desafíos enfrenta el productor de café ecuatoriano y cómo puede prepararse para mantenerse competitivo en el mercado global? Desafíos, creo que son algunos. El primero, considero yo un poco el más complicado, es el tema de cambio climático, Ok. que sí ha variado el comportamiento normal del clima como tal que hemos tenido en los años anteriores. Hoy es incierto, por ejemplo, saber cuándo va a llover o cuándo no. Antes teníamos por lo menos, digamos, meses de alguna forma marcadas. Ya marcada que sabíamos que hay lluvias, no hay lluvia, entonces el productor también podía planificar sus labores agrícolas, un poco se podía proyectar a cuándo sembrar, esperar cuándo cosechar, cuándo manejar el proceso de sea lavado o lo que sea, ¿no? Para post cosecha. Sin embargo, hoy con el cambio climático sí está golpeando un poco ese tema. El otro desafío que yo considero es el cambio generacional, el cambio. Eh, Según las estadísticas que estaba revisando, pues la mayoría de los productores son personas adultas y no hay personas o gente joven que esté inmerso, o sea, relacionado en la producción como tal. Pero lo positivo también, por otro lado, es que la gente joven, si bien no está involucrada en la parte de producción, está ya enfocada en la parte de comercialización justamente. Se están preparando para ser administradores de finca, se están preparando para ser baristas, catadores o exportadores como tal. Pero sí, más adelante creo que sí va a ser un poco el inconveniente del tema de cambio generacional para las labores de producción como tal. Muchas gracias, Sergio, por habernos acompañado el día de hoy. Realmente el tema del café es muy apasionante. Podríamos tomarnos un par de cafés y quedarnos más tiempo conversando aquí sobre este tema. Pero bueno, podríamos hacer una próxima conversación para seguir explorando el mercado del café porque realmente da mucho para hablar y para discutir, para analizar. Así que es bienvenido siempre a este programa Sobre la Tierra. Sí, Marcela, muchas gracias por la invitación. Pues, como tú mencionas, es un tema bastante extenso, donde podemos hablar horas y horas y horas enfocándonos en cada faceta, ¿no? Entonces, interesante y muchísimas gracias por la invitación. Y nosotros, bueno, nos despedimos de ustedes, pero antes les quiero recordar que estamos en redes sociales. Nos pueden seguir. Aquí arriba les dejamos todas las. Vamos a cambiar de lado, Lucas. Vamos a dejarlas aquí abajo. Dejemos aquí abajo nuestras redes sociales. También les compartimos nuestro correo electrónico por si quieren acompañarnos aquí, venir a conversar con nosotros en Sobre la Tierra, pues escríbanos, díganos cuál es el tema que quieren compartir y les abrimos el micrófono. De eso se trata este espacio. Los invitamos a una próxima entrega. Estaremos en campo, aquí también en estudio, pero siempre tratando de tratar los temas que al agricultor le interesan. Quiero agradecerles al equipo de producción del día de hoy. Está con nosotros Lucas Valareso, Lidia Sinchi, Ashley también nos acompaña. El día de hoy Jorge Gaibor también anda por ahí. Los saludamos a todos y Diana Llanes, que también nos ayuda con las labores de postproducción. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo programa. La agricultura está evolucionando y con ella la protección de tus cultivos. Bienvenido a la nueva era agrícola, tecnología, innovación y efectividad en cada aplicación. Confía en la nueva generación de protección para tus cultivos. Únete al futuro de la agricultura hoy.